La humanidad estaba al borde del colapso, no debido a luchas políticas, económicas, raciales o conflictos internos, sino porque habían sido erradicados de cada mundo que habían reclamado, cazados como animales, a través de las estrellas. 4 naciones separadas se habían unido para acabar con la humanidad, que era ampliamente considerada como el abuelo cariñoso de la galaxia, ya que había sido uno de los primeros en salir realmente de su propio sistema solar, el primero en colonizar otro, el primero en hacer contacto y desde allí convertirse en una potencia económica, militar y diplomática. Muchos podrían comparar a la humanidad con una de esas especies ancianas que se encuentran en un juego de estrategia espacial, una especie lo suficientemente poderosa como para simplemente ignorar todo lo que sucedía en la galaxia, hasta que alguien viniera y molestara al oso. Sin embargo, en lugar de estancarse como esas especies, la humanidad había prosperado. Se había abierto camino en una parte considerable de la galaxia, y luego se dispuso a ayudar a todos los demás a hacer lo mismo, comenzando con sus aliados más cercanos. Pero eso había sido hace miles de años. La galaxia era una vez un lugar grande, ahora era demasiado pequeña, o así lo consideraban las razas más jóvenes, que se habían sentido oprimidas por las reglas, leyes y el control menor de la humanidad. La humanidad había mantenido a todos en el mismo estándar, un estándar que había perdurado hasta ahora porque todos podían entenderlo. Lo llamaban la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Los educados eran tratados de la misma manera. La generosidad engendraba generosidad. El fuego y la muerte resultarían en que sus mundos fueran reducidos a cenizas, como una lección sobre la regla de oro. La mayoría aprendió rápido y se estableció en existencias felices y fructíferas. Por supuesto, ocurrían disputas, eran inevitables, pero rara vez eran el preludio de conflictos a gran escala. Pero eso ha cambiado. Los antiguos aliados de la humanidad habían sido eliminados o empujados al borde y dejados a pudrirse, y la humanidad, fuerte como era, no podía resistir un asalto coordinado de tal magnitud. Comenzó pequeño, como suelen hacer estas cosas. Las tensiones entre especies comenzaron a aumentar cuando muchos ciudadanos alienígenas comenzaron a quejarse de que los humanos les quitaban sus trabajos o estaban exterminando a otras especies, contaminando el pool genético, algunos podrían decir. A partir de ahí escaló a tratos comerciales y prácticas discriminatorias, y aunque la humanidad hizo lo mejor posible, se dieron cuenta de que esto era algo más profundo que simplemente el descontento con el status quo. Y luego vino el bloqueo de Nemor 5, cuando la compañía humana decidió no renovar su contrato con un conglomerado minero alienígena, y en su lugar forjar un nuevo contrato con una compañía mucho más justa, una con sus verdaderos intereses en mente. El gremio minero Skiki bloqueó el planeta, destruyó los boyas de comunicación, y evitó que cualquier tipo de ayuda llegara a la colonia. Pasaron semanas antes de que las noticias llegaran al gobierno humano, gracias a la intromisión del gremio y algunos sobornos muy bien ubicados. Al principio, la humanidad intentó la diplomacia, pero cuando les entregaron un contrato revisado que prácticamente aseguraría que toda la colonia fuera forzada a la servidumbre por tiempo indefinido al gremio, lo rechazaron de inmediato. Nuevamente intentaron la diplomacia, pero fueron rechazados, y se sorprendieron cuando el gremio comenzó a desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz en la colonia, esencialmente esclavizando a la población y forzándolos a trabajar, como si el gobierno hubiera firmado ese contrato. Esto fue el colmo. La humanidad desplegó la séptima flota, el orgullo de su armada, para romper el bloqueo y liberar su colonia. Otras flotas fueron desplegadas rápidamente también, enviadas a otras posesiones del gremio minero Skiki, dentro de sus fronteras con órdenes de desalojo con extrema severidad si no cumplían. Como se esperaba, no cumplieron. Las flotas mineras del gremio fueron posteriormente borradas de la existencia, después de haber recibido una advertencia justa de que se tomarían acciones letales si no evacuaban el espacio humano de inmediato. Y cuando no lo hicieron, eso fue todo para ellos. Por supuesto, muchas otras especies vieron esto como perfectamente aceptable, hasta que el gremio presentó evidencia falsa y registros manipulados, videos y registros que afirmaban que la humanidad
ni siquiera había intentado la diplomacia, sino que había reaccionado con medios letales desde el principio. Esto era una mentira, por supuesto, pero había demasiadas voces y corazones descontentos en la galaxia que creían que todo era cierto. Así comenzó el conflicto. Los líderes del gremio minero pidieron a su gobierno que fuera a la guerra, para pagar a los humanos por sus naves perdidas y trabajadores inocentes. Como tontos crédulos, accedieron, y arrastraron a sus aliados con mentalidades similares. Durante 50 años, la galaxia estuvo en un estado de conflicto abierto. Muchas de las especies menos militarmente poderosas fueron intimidadas para luchar contra la humanidad o quedarse quietas, mientras que las especies ancianas se unieron en torno a la humanidad, ya que fueron obligados a poner orden en la galaxia. Al principio, las cosas no iban bien para los recién llegados. Nadie había visto nunca a las razas ancianas en combate prolongado antes. La mayoría de los encuentros de combate prácticamente habían terminado antes de que comenzaran, ya que la tecnología anciana era vastamente superior de muchas maneras, en las que las especies más jóvenes no podían ni siquiera soñar. Pero las especies más jóvenes tenían fervor y determinación, pero sobre todo, odio. No desper,